Sean bienvenidos, hermano, hermana, querido hijo de Dios, querida hija de Dios, a esta celebración. Gracias por regalarle este momento al Señor, en medio de todo lo que llevas dentro. Quiero preguntarte algo antes de comenzar. ¿Hay alguien en tu vida a quien te está costando perdonar? Tal vez una ofensa reciente, tal vez una herida que llevas cargando desde hace años. El perdón, aunque hablamos de él con frecuencia, sigue siendo una de las cosas más difíciles de vivir realmente. Hoy vamos a escuchar una parábola de Jesús que nos ofrece una perspectiva capaz de transformar por completo nuestra manera de entender el perdón. Vamos a caminar juntos por esta historia, contada con una claridad casi incómoda, sobre alguien que recibió un perdón inmenso y, sin embargo, fue incapaz de extender un perdón mucho más pequeño hacia otra persona. Ojalá, al terminar esta celebración, encuentres una motivación renovada para perdonar aquello que hoy sientes tan difícil de soltar. Antes de continuar, te invito a detenerte por completo. Si puedes, cierra los ojos, o simplemente suaviza la mirada. Afloja los hombros. Deja caer, aunque sea por unos instantes, todo lo que traes cargando. Respira profundamente, y suelta el aire con calma. Piensa, por un momento, en alguna persona a quien te está costando perdonar, y también en algún momento donde Dios te ha perdonado generosamente a ti. Pon ambas cosas, con sencillez, delante del Señor. No hace falta que tengas las palabras exactas. Basta con que tu corazón esté aquí, presente, dispuesto a escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos perdonas generosamente una y otra vez, ven a nuestro encuentro en esta celebración. Te pedimos, Padre, por quien carga con el peso de un rencor difícil de soltar, por quien ha sido profundamente lastimado y siente que perdonar es casi imposible, por quien necesita recordar, con humildad, cuanto ha sido perdonado él mismo. Que en este momento de oración, cada uno de nosotros encuentre la gracia necesaria para extender el perdón que hemos recibido tan generosamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Querido hermano, querida hermana, antes de escuchar la palabra, hagamos una pausa sincera para mirar nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces hemos exigido de los demás una perfección que nosotros mismos no logramos alcanzar? ¿Cuántas veces hemos guardado rencor por ofensas pequeñas, olvidando la enormidad de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el perdón genuino con un simple "ya no importa", sin realmente soltar el peso del resentimiento que cargamos por dentro? No te digo esto para que te sientas culpable, sino para que reconozcas, con humildad, que todos, en algún momento, hemos sido más generosos exigiendo perdón para nosotros mismos que ofreciéndolo a los demás. Y ese reconocimiento, lejos de alejarte, es precisamente lo que te acerca a la misericordia de Dios. Te invito a nombrar, en silencio, aquello que hoy pesa en tu conciencia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Evangelio, según San Mateo, nos presenta a Pedro preguntando a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano cuando le ofende, sugiriendo hasta 7 veces como un número ya generoso. Jesús responde que no se trata de 7 veces, sino de 70 veces 7, es decir, un perdón sin límite calculado. Para ilustrarlo, cuenta una parábola. Un rey decide ajustar cuentas con sus siervos, y le presentan a uno que le debe una cantidad enorme, imposible de pagar. El siervo suplica misericordia, y el rey, conmovido, le perdona por completo esa deuda descomunal. Sin embargo, ese mismo siervo, al salir, se encuentra con un compañero que le debe una cantidad mucho más pequeña, y en lugar de mostrar la misma misericordia que recibió, lo trata con dureza, exigiéndole el pago inmediato y encarcelándolo al no poder pagar. Cuando el rey se entera de lo sucedido, llama de nuevo al siervo y le reprocha su falta de compasión, entregándolo a los verdugos hasta que pague toda su deuda. Jesús concluye advirtiendo que así actuará también el Padre Celestial con quien no perdone de corazón a su hermano. Este relato nos muestra, con una claridad contundente, la desproporción entre lo que hemos recibido de Dios y lo que muchas veces nos negamos a ofrecer a los demás. Querido Hijo de Dios, querida hija de Dios, quiero detenerme contigo en la desproporción tan evidente que presenta esta parábola. La deuda que el rey perdona al siervo es descomunal, prácticamente imposible de calcular en términos concretos. Representaría, en la actualidad, una cifra tan enorme que ninguna persona común podría jamás pagarla con el trabajo de toda su vida. En contraste, la deuda que el compañero le debía al siervo era relativamente pequeña,
una cantidad completamente manejable, comparada con la magnitud de lo que él mismo acababa de recibir como perdón. Esta desproporción es, precisamente, el corazón de la enseñanza de Jesús. Cuando reflexionamos con honestidad sobre nuestra propia vida espiritual, descubrimos algo similar: la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios, por nuestras faltas, nuestros egoísmos, nuestras infidelidades, nuestras faltas de amor, es, en realidad, mucho más grande de lo que solemos reconocer. Y sin embargo, muchas veces nos resulta extremadamente difícil perdonar ofensas mucho menores que hemos recibido de otras personas. Pensemos en situaciones muy concretas donde esta dinámica se manifiesta. Alguien que guarda rencor durante años por un comentario hiriente de un familiar, mientras olvida con facilidad sus propias palabras hirientes hacia otros. Alguien que exige perfección absoluta de su pareja, sin recordar sus propias infidelidades pasadas hacia el compromiso, ya sean grandes o pequeñas. Alguien que corta por completo la relación con un amigo por un malentendido, mientras espera comprensión total cuando es él quien comete un error similar. En todos estos casos, existe una desproporción muy parecida a la de la parábola. Exigimos de los demás un estándar de perfección que nosotros mismos jamás hemos alcanzado, y que Dios, sin embargo, nos ha perdonado generosamente una y otra vez. Quiero ser claro en algo importante: perdonar no significa negar el daño recibido, ni renunciar a establecer límites sanos, ni exponerse nuevamente a situaciones de abuso o maltrato. El perdón genuino no es sinónimo de amnesia ni de ingenuidad. Se trata, más bien, de soltar el derecho a la venganza, de liberar el corazón del peso del resentimiento constante, de dejar de exigir un pago emocional que, en el fondo, nunca termina de saldar realmente la herida. Este proceso, ciertamente, no es instantáneo ni sencillo. El perdón verdadero, en muchos casos, es un camino gradual, que requiere tiempo, oración, y a veces incluso acompañamiento profesional cuando la herida ha sido particularmente profunda. Pero la invitación de Jesús permanece firme: no se trata de perdonar un número limitado de veces, calculando cuidadosamente cuando ya hemos cumplido con nuestra obligación de misericordia, sino de vivir una actitud constante de apertura al perdón, así como Dios mismo la vive constantemente con nosotros. Quiero invitarte a un ejercicio sencillo, pero profundamente transformador. Antes de pensar en la persona a quien te cuesta perdonar, detente primero a recordar, con honestidad, cuánto has sido perdonado tú mismo. Recuerda tus propias faltas, tus propios errores, las veces que Dios, con una paciencia que muchas veces no merecíamos, nos ha ofrecido una nueva oportunidad. Esa memoria agradecida del perdón recibido puede convertirse en el motor más poderoso para extender, también nosotros, ese mismo perdón hacia quienes nos han ofendido. Piensa, entonces, en aquella persona que hoy te cuesta perdonar. No te pido que minimices el dolor recibido, ni que finjas que la ofensa no importó. Te invito, simplemente, a comenzar el proceso, confiando en que Dios, que te ha perdonado tanto a ti, puede darte también la gracia necesaria para extender ese mismo don hacia quien hoy necesitas perdonar. Presentemos ahora al Señor nuestras intenciones, pidiendo la gracia de vivir el perdón que hemos recibido. Por quienes cargan rencores difíciles de soltar, para que encuentren la gracia necesaria para comenzar el proceso del perdón. Roguemos al Señor. Por las familias divididas por conflictos no resueltos, para que redescubran el valor de la misericordia mutua. Roguemos al Señor. Por quienes han sido profundamente lastimados y sienten que perdonar es casi imposible, para que encuentren acompañamiento y sanación en su propio tiempo. Roguemos al Señor. Por quienes atraviesan conflictos económicos relacionados con deudas o incumplimientos, para que encuentren caminos de justicia y misericordia. Roguemos al Señor. Por quienes necesitan pedir perdón por sus propias faltas, para que encuentren la humildad de reconocerlas. Roguemos al Señor. Por quienes escuchan esta celebración y llevan intenciones que no han podido expresar en voz alta, para que el Señor las conozca y las atienda según su voluntad. Roguemos al Señor. Padre bueno, escucha estas peticiones que hoy te presentamos con fe sencilla. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, tú que nos perdonas generosamente una y otra vez, ayúdanos a recordar la magnitud de tu misericordia hacia nosotros, para que podamos extender, también nosotros, un perdón sincero hacia quienes nos han ofendido. Sana las heridas que cargamos, y danos la gracia de soltar el resentimiento que nos impide vivir en verdadera libertad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Querido Hijo de Dios, querida hija de Dios, antes de despedirnos, quiero que te lleves contigo esta invitación. Recuerda cuánto has sido perdonado tú mismo, y deja que ese recuerdo agradecido te impulse a extender el perdón hacia quien hoy más te cuesta. Si esta celebración te hizo bien, compártela con alguien que también necesite esta invitación al perdón, y déjanos tus intenciones para seguir orando en comunidad.
Recibamos ahora la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor bendiga tu hogar, tu familia y tus caminos. Que te conceda la gracia de perdonar de corazón, así como Él te ha perdonado a ti generosamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo permanezca contigo.